semana es el primer fin de semana de agosto, estrenamos mes y eso tiene un significado muy especial siempre para nuestros amigos de Hiking Asturias. Carlota Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Diana, buenas tardes a todos. Pues sí, como bien dices, el fin de semana 1 y 2 de agosto, así que aunque todavía nos quedan unos días muy poquitos para terminar julio, pues vamos a dar ya por inaugurado el propósito de agosto para que la gente ya pueda ir este fin de semana a cumplir el propósito. Pero antes vamos a despedir julio como se merece, ¿vale? Porque ya lo conté, creo, la semana pasada o la anterior. Está siendo un propósito que está gustando muchísimo. Os recuerdo que es hacer una ruta que incluya formaciones rocosas, esculturas marinas. Tenemos una publicación hecha de principios de mes donde os explicamos un montón, os hablamos de un montón de ellas y un montón de rutas para poder hacerlas. Y tengo que decir que, de verdad, que desde principios de mes, estos días, todavía hoy, ayer, recibimos mensajes diciendo de que cómo nos ha prestado hacer el propósito este mes, la cantidad de lugares que hemos descubierto, a pesar del madrugón que nos pegamos para poder coger la marea baja, mereció la pena. Sí. Gracias por descubrirnos lugares así, porque si no fuese por el reto, pues lo más seguro que a lo mejor nunca daríamos con estos lugares, porque realmente hay formaciones que son maravillosas, que parecen que las ha creado un artista totalmente, sí. Pero bueno, en este caso el artista es el mar Cantábrico y nuestra costa que nos da estas formaciones y que además tan maravillosas. Algunas se salían mucho de las rutas habituales, quiero decir, algunas había que ir específicamente al sitio, entonces pues lo que hablamos tantísimas veces, vosotros ponéis la idea y de ahí surgen mucho. No sé, tú y Chus, supongo que también encontrasteis algunos sitios verdaderamente sorprendentes o desconocidos, imagino. Durante este mes, la verdad que nosotros estuvimos haciendo muchas sendas costeras, encontramos algunos islotes, algunas formaciones, pero las que más pueden llamar la atención, es verdad que ya las conocíamos anteriormente, que son las que más visitó la gente. Puedo decir que la más visitada fue la Puerta de San Pedro, en la playa de Cambiecho, que es que, claro, llama muchísimo la atención. Es verdad que ahí tienes que ir, tienes que ir marea baja, porque si no, no llegas a ella, ¿vale? Porque no es como otras que a lo mejor, por ejemplo, el Castro de las Gaviotas en Llanes, pues es mucho más bonito y llama mucho más la atención si lo ves en marea baja, porque ves todo el arco perfecto, pero si lo ves en marea alta todavía lo ves, ¿vale? Pero esta formación rocosa, igual que algunas otras, pues solamente se ven en marea baja, porque solamente puedes llegar a ellas. Además tienes una cueva a la que puedes entrar y ver esa imagen enmarcada por el arco de la cueva también, que es una maravilla. Y otra de las más visitadas, podemos decir que es las formaciones rocosas de la Forcada en la playa de Gueirúa, que desde que hicimos la publicación, gente que decía, yo ya la conocía, pero de verdad que después de la publicación que hicimos, me entró la gana de volver a ir y sí, también nos llegaron un montón de fotos de esa playa, de muchas más, pero mira, me llamó la atención que del Castro de las Gaviotas, que es tan conocidísimo, pues de ese nos llegaron muy pocas. Fíjate. Nos llegó mucho más del Occidente. Yo creo que la gente tiene ganas de Occidente. Diana, yo creo que a ver, yo siempre a ti que te voy a contar, ¿no? Exacto. Pero yo siempre lo promociono mucho porque creo que el Oriente, por decirlo así, lleva mucho más tiempo pues hablándose de él, ¿no? Dándose a conocer, sobre todo la costa de Llanes y el Occidente, bueno, de unos años para aquí yo creo que se le está dando el resurgir de alguna manera. Y la gente que lo conoce, pues bueno, pues alucina. Y yo creo que la gente tenía ganas de irse al Occidente, porque así me lo demostró en las fotos que nos mandaron, que esta vez tenemos que decir que triunfó más el Occidente que el Oriente. Fíjate, y a lo mejor también siendo zonas costeras, que ya es difícil en esta época, pero igual huyendo también de la masificación que podían temer encontrar en otras playas, claro. Sí, porque es verdad que, bueno, en la zona oriente te encuentras playas más de arena dorada, más familiares, y
y en el occidente, pues bueno, son un poquito más salvajes. Hay algunas que tienen acceso un poquito más complicado, bastantes escalones, como la de Gairúa, la del Silencio, que por muy visitada que sea, pues bueno, la gente cuando llega allí dice, pero bueno, ¿qué es esta cantidad de escalones que tengo que bajar? A juzgar por la altura del acantilado, pues claro. Vale, pero bueno, que son espectaculares. Así que nada, agradecer a todos que les haya gustado tanto este propósito. Me dicen, por más propósitos así, bueno, yo me como la cabeza mucho e intento hacerlo. Bueno, tuvimos propósitos muy diferentes, como aquel que era del legado de la minería, ¿no? Intentamos hacer propósitos así un poco originales, pero el propósito de agosto no es que sea excesivamente original, pero es muy apropiado. Pero es queríamos, para el mes de agosto. Pues sí, porque queríamos mantenernos en la costa, ¿vale? Porque además con estas olas de calor que estamos teniendo, pues yo creo que la gente lo agradece, no tener que hacer unos grandes esfuerzos, unas rutas con muchos desniveles y que luego aparte pues de que el nordeste que de la costa que nos dé un poco y nos baje la temperatura y aprovechar también pues bueno pues para quedarnos en alguna playa también y bueno, he dicho esto que me imagino que a lo mejor mucha gente ya lo sabe. El propósito que planteamos para agosto es hacer una ruta por un cabo. Anda. Por un cabo, nosotros, bueno, pues en Asturias tenemos varios cabos. Tenemos que decir que el más importante, el más imponente, el que más conoce todo el mundo y el que nada más ver el mapa de Asturias, pues ya sabes que ahí hay un cabo, el más evidente, es el Cabo Peñas. Y hoy os quiero contar un poquito cómo la ruta que sería para visitar el Cabo Peñas. Pero os voy a dejar un poco con la intriga, ¿vale? Y luego retomamos el tema del propósito de agosto y de los cabos, que todavía tenemos mucho mes por delante. Pero es que quiero saltarme un poco el protocolo de los retos y del propósito, porque necesito contar un lugar que estuvimos el fin de semana pasado, Chus y yo, que creo que es muy importante para X personas con movilidad reducida. Porque en la zona de Redes, hace ya muchos años, existe una senda accesible, que para nosotros me parece que es la senda accesible más espectacular. No sé si la conoces, Diana, no. Desde Campiellos, ¿no? Bueno, pues la han ampliado recientemente, la han ampliado, más pasarelas, un nuevo mirador, y estuvimos el fin de semana visitándolo. Y la verdad que es espectacular. Entonces, como hay mucha gente que le encanta la naturaleza y hay muchas y la mayoría de las veces, pues las personas con movilidad reducida no pueden acceder a estos lugares, pues este es un sitio magnífico donde estás en medio de la naturaleza, del embalse, de las montañas y que todas estas personas tengan la oportunidad de llegar a ese punto, me parece muy acertado, muy bien por el Ayuntamiento de Sobrescobio en haber aumentado todavía incluso más esta senda, y la tenemos publicada de ayer. Estuvimos el fin de semana Chus y yo visitándola y ya la tenemos publicada de hace tiempo, lo que es solamente la senda en sí. Pero esta vez fuimos y quisimos hacer y alargarla más. Entonces, os voy a contar varias opciones para poder visitar esta senda. La más fácil y la más asequible es ir a visitar solamente la senda accesible de Campiellos, llegando hasta el propio pueblo de Campiellos. Ahí encontramos dos aparcamientos, nada más llegar al pueblo, antes de entrar en el centro, un aparcamiento a mano izquierda bastante grande, y luego tenemos un aparcamiento exclusivo para 6 plazas de discapacidad, nada más empezar la senda. Todavía hoy me preguntaban por las redes sociales que dicen, oye, me encanta esta ruta y yo que soy de silla de ruedas, ¿dónde puedo llegar con el coche hasta? Y yo le dije, mira, nada más empezar la senda han habilitado un parking para 6 vehículos exclusivamente para movilidad reducida, así que no van a tener ningún problema. Desde ahí empieza la senda. Al principio es por un camino de tierra, la senda tiene muy poco desnivel, tenemos un par de zonas cuando empiezan las
la pasarela de madera, que se desdoblan, ¿vale? Para librarte tanto a la ida para la vuelta un poco del el pequeño desnivel que es insignificante prácticamente que hay, pero bueno, al final pues hicieron este desdoble, ¿vale? Para que tanto a la ida o la vuelta escojas el camino pues más llano. Y vamos a atravesar un bosque de robles, de castaños, todo por pasarelas de madera espectacular. Y cuando se acaba, son unos 700 metros aproximadamente, el paisaje se abre y encontramos el primer mirador. Date cuenta, estamos en el Parque Natural de Redes y lo primero que vemos desde el primer mirador es el embalse de Río Seco, con el pueblo de Río Seco, y ahí ya podemos empezar a identificar un montón de montañas como el Cuyargallos, la Sierra del Crespón, ¿vale? La Foz de Nozalín que vemos al fondo, la Ruta del Alba. Bueno, pues podemos, bueno. ¿vale? Y es espectacular. Y ese era el mirador que había hasta ahora. Y hace unas semanas o un mes o 2 meses como mucho ampliaron, ¿vale? Ya lo inauguraron porque al principio estaba pues no se podía pasar, y puedes caminar unos 100 metros más. Pero ¿qué pasa? Que claro, ahí ya el paisaje es totalmente abierto y es un terreno que se gana a la ladera de la montaña, ¿vale? Mía, entonces el mirador te llega prácticamente hasta la presa del embalse de Río Seco. Entonces, desde ahí sí que ya ves desde la presa, ¿vale? Todo el embalse, todas las heces que hacen que llega hasta Río Seco, y ahí identificas más montañas todavía, y enfrente ves el Torreón de Villamorey, el mirador de Cuyacerra con su área recreativa, que por cierto es una ruta también preciosa para hacer. Ahí ya no es, es ya para personas que no tengan movilidad reducida, pero es una ruta ideal para ir con peques porque es muy cortita, desde Villamorey hasta el Torreón son unos 4 kilómetros y es preciosa todo el día pegado al embalse de Río Seco. Y ya te digo, o sea, nosotros nos habían dicho que la ampliación... No, es que bueno, tampoco es mucho, son unos pocos metros. A mí me habían insistido tanto que eran tan pocos metros que bueno, al final son 100 metros o poco más. 100 metros a que se ganan a la ladera de la montaña son bastantes. ¿Vale? Entonces, las vistas que ganas del mirador que había al principio a pues ganan muchísimo. En ambos miradores las vistas son preciosas, pero en no tienes nada, no tienes ningún impedimento porque prácticamente estás encima del embalse y lo ves absolutamente todo, y la verdad que es una maravilla. Tuvimos un día bastante grisote, no tuvimos un día espectacular, y aún así las imágenes y el vídeo, bueno, la gente si quiere que lo pase a ver por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, lo tenemos publicados en todos sitios, y ya te digo, lo publicamos ayer y gustó mucho. Y la otra opción, que es la que tenemos publicada, porque como nosotros ya habíamos ido a esta senda y ya la conocíamos, quisimos, pues para la gente que le apetezca caminar un poco más, hicimos una ruta circular de 8 kilómetros. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos en Río Seco. En lugar de ir hasta Campiellos, empezamos en Río Seco. Desde Río Seco sale un sendero que coincide con la ruta de la Calzada Romana. En el regreso, nosotros cogemos ese sendero por una zona boscosa, son unos 2 kilómetros, que nos lleva, ya te digo, por un camino por tramos empedrado, por otros tramos de piedra, ¿vale? Hasta Campiellos. Es verdad que te tienes que desviar en un momento para dirigirte a Campiellos hacia la izquierda, porque si no la ruta seguiría, ¿vale? Es una ruta circular. Así que hay de la calzada romana ahí es una ruta que se llama la Calzada Romana. La Calzada Romana creo que la contamos aquí porque fue una quedada que hicimos con la gente del reto, me parece que en el mes de abril, y se llama Calzada Romana, pero en este trozo que vamos a coger nosotros de 2 kilómetros no coincide con la Calzada Romana. Tenemos suelo mixto, empedrado, de tierra. La Calzada Romana quedaría si la empiezas desde el pueblo de Anzó. Desde Anzó es una ruta circular que también la tenemos publicada, la publicamos me parece que en abril, pero que también es espectacular. Tomo nota. ¿Por qué?
Es que yo creo que la contamos aquí, pero bueno, yo os recuerdo así muy rápido, ¿vale? Venga. Porque es una ruta circular espectacular de unos 12 kilómetros 800 de desnivel, ahí ya tenemos que estar un poco en forma, pero es brutal porque se ven los dos embalses al mismo tiempo. Anda. Hay un punto en el que llegas y ves el de Tanes y el de Río Seco en la misma panorámica. En la misma estás panorámica viendo los dos. No es los vemos los dos, no, los vemos los dos a la al vez. mismo tiempo. Qué fuerte. ¿Vale? Es brutal. A mí me parece, porque yo sabía que esa ruta sí que se iba a ver el pantano de Tanes, ¿vale? Porque tienes que pasar Río Seco, empiezas por la zona final de Río Seco, pero no contaba con que se viese Claro, vaya sorpresa. el de Río Seco, y menos los dos a la vez. Claro. ¿Vale? O sea, es Qué que, bueno. a ver, es que toda esa zona es espectacular. Y ya te digo, nosotros este trámite que cogemos de 2 kilómetros sería parte de la ruta que vuelve de la calzada romana, que nosotros la hicimos para acceder a Campiellos. Uh-huh. Llegas a Campiellos totalmente siempre metido entre bosque y sin ninguna pérdida. Cuando llegas a Campiellos, enlazas con la senda accesible. Y al regreso, justamente donde empieza la senda accesible, empieza la ruta de los Cabornos. La ruta de los Cabornos es una ruta pequeña, circular, que en total haciendo, porque mucha gente la mayoría de las veces lo que hace es la senda accesible y la de los Cabornos junta, te viene a quedar unos 4 kilómetros. ¿Vale? Es una ruta muy cortita. Uh-huh. La ruta de los Cabornos, además, vamos a impregnarnos de siglos de historia, porque vamos a encontrar un montón de paneles informativos que nos hablan de toda esta historia de los Cabornos. Qué bueno. Los Cabornos son castaños centenarios que durante muchos años fueron explotados pues con injertos, con podas para la explotación de castañas, y esto lo dejó indefensos ante los hongos, que pues bueno, pues el ataque de los hongos lo que hizo fue que fuesen estos troncos quedándose vacíos y dándonos esas formas tan mitológicas, curiosas, porque hay troncos totalmente que parecen seres mitológicos, fantasmas por en medio del bosque. Bueno. A mí me encantan. Hay muchas veces que incluso puedes entrar en el hueco de dentro del castaño y hacerte fotos, asomar la cara. Bueno, pues es una ruta preciosa por un bosque de castaños con toda esta historia. Y en este caso, sí es verdad que ya no es para personas con movilidad reducida, claro, pero sí que se puede hacer con niños perfectamente, con peques. De nuevo volveríamos a Campiellos. Y desde ahí enlazamos ese tramito que cogimos al principio de 2 kilómetros. Al final te queda una ruta de 8 kilómetros. Uh-huh. Luego la puedes alargar si quieres, porque te puedes acercar hasta el embalse de Río Seco, hacerte una foto en el marco ODS. Los marcos ODS, ¿sabes qué son, Diana? Me suena mogollón. Yo creo que he visto alguno. No lo Hay sé. 3 en Asturias. ¿Dónde lo vi? Venga, uno está en Somiedo. Recientemente. Es que yo juraría haber visto uno. Sí, uno es Somiedo, uno está cerca de Cabo Blanco, desde la playa de Porcía, y el de Río Seco. Son los que hay. No, pues no. Pues son azules todos. Debió de ser la última vez que fui por Somiedo, entonces. Pues puede ser. Porque fíjate que ya tiene delito que no haya visto el que está cerca de Porcía, pero bueno, en fin, fui a buscarlo a Somiedo, sí. A ver, estos marcos no se les concede a los concejos pues que adquieren un compromiso con la Agenda 2030 de biodiversidad, de cuidado, y cada color significa pues un compromiso adquirido. Creo recordar, ¿vale? Porque no lo repasé, que el de Río Seco es con el agua, el de Somiedo es con la justicia, y el de Porcía me parece que era con la vida submarina. Pues pero no sé, los estoy diciendo de memoria y tendría que repasarlo. Ay, a ver si van proliferando más, porque bueno. A ver, hay opiniones para todos los gustos, ¿vale? Pues que siempre y cuando se cumpla lo que representa ese marco, quiero decir. A ver, me refiero que hay opiniones para todos los gustos, porque la gente, cuanto menos cosas se ponga en la naturaleza, pues dicen que no hacía falta, ¿vale? Pero bueno, mientras los pongas, haya un mantenimiento en sitios como muy estratégicos, que no molesten ni a la fauna ni a la flora, y aparte lo que significan, ¿vale? Claro, Pues o sea, compromiso. Mientras tenga ese respaldo, mientras se cumpla aquello que representa esta
está bien. Los hay repartidos por toda España, de todos los colores, y Fíjate, cada uno representa pues un compromiso diferente. Pero fíjate que no tenía claro, no sabía que... que eran distintos los que había en Asturias. Eso sí que no. Coincide que son los 3 azules, pero Fíjate. si te fijas, que yo los que conozco, no tienen los el mismo... 3 no tienen el mismo tono de azul. Pero luego, si hay alguien que le interese, bueno. ya te digo, cada color, el morado, el naranja, el amarillo, los hay repartidos por toda España. Uh-huh. Y bueno, es este compromiso pues que significa que pues ese concejo pues que apoya y se supone que va a luchar por esta biodiversidad y por el cuidado del medio ambiente. Bueno, yo creo que eso en Somiedo lo llevan demostrando pues sí. hace mucho. No quito mérito a los demás, pero vamos, Somiedo. Si hay un concejo que aquí interpretamos como explosión de medio ambiente en total. estado puro, es Somiedo. Sí, no, la verdad que todos, pero es verdad que hay algunos que lo dejan ver pues más claramente, por decirlo así. Pues sí. Y ya te digo, una vez en Río Seco podemos estar el tiempo que queramos, dar un paseo por Río Seco, perdernos por todas sus calles, callejuelas. Yo el otro día estuvimos, paramos a tomar algo, vi portones de las casas pintados, que a mí me encantan, ¿no? Cuando ves de repente un portón de 2 bueyes tirados por un carro, unos gatitos, encontramos también en un hórreo pues 2 señores con espanoyes, tal. La verdad que o sea, a mí es una zona que me encanta. Y además, mira, que lo hablábamos a principios de mes, la campaña que tiene ahora el gobierno con el consorcio de transportes y en este caso con Pullmans Llaneza, te lleva a toda la zona del Parque Natural de Redes en autobús, con la tarjeta que además tiene casi todo el mundo, que es la tarjeta Conecta. Uh-huh. Esta tarjeta que al final tú pagas, me parece que son 30 euros, pero luego eso es como una tarjeta monedero que se va acumulando y todos los viajes hasta que la consumas, ¿vale? Pues te salen, si la gastaste y sigues viajando durante el mes, no tienes que volver a recargarla. Uh-huh. Y bueno, pues que la gente lo aproveche porque te lleva a un montón de sitios. Claro. Y ya te digo, lo tenemos publicado y la gente lo puede ver y esta senda accesible me parece que es increíble, ya no solamente para personas con movilidad reducida y con silla de ruedas, sino pues para gente a lo mejor mayor, que le duele en un momento determinado la rodilla, claro. O que que estás en un momento en el que dices tú, es que yo no estoy para caminar 8 kilómetros. Uh-huh. Pues bueno, pues puedes disfrutar de la naturaleza y de estas vistazas increíbles. Exacto. En esta senda. Hay alguna senda más accesible, por ejemplo en Somiedo hay una que se la desde el propio Pola. Uh-huh. Y es además toda la barandilla, ¿vale? Si tú vas con la mano vas notando el braille, ¿vale? Porque tiene paneles, ¿vale? Bueno, entonces durante toda la barandilla no es muy larga. A ver, las sendas accesibles lo que tienen es que por norma general no son excesivamente es complicado muy largas. También a veces. Vale, te llega hasta no me acuerdo cuánto dura la de Somiedo, sale desde el mismo centro. Es prácticamente llana totalmente, muy bien acondicionada, ancha, de piso de tierra firme. Uh-huh. Y ya te digo, la barandilla, tú vas notando cómo hay braille por todo el tiempo, te lleva a 2 paneles informativos, te llega hasta un mirador y lo mismo, pues en todo el panel tienes todos los dibujitos, no sé cómo se llaman exactamente, si tienen un nombre en concreto o no, para la gente que sepa leer braille. No tenemos ni idea de lo que eso supone al final, porque estábamos hablando de gente con movilidad reducida, es un escollo muy grande desde luego, pero claro, cuando estamos planteando paisajes tan bonitos para la gente invidente, sin embargo, ¿cómo se facilita que puedan tener esas sensaciones y que puedan dibujarlo en su mente? Yo no me puedo imaginar, ¿vale? Es maravilloso. El sentido tan grande que puede tener esta gente de imaginación. De percepción, ¿vale? de todo lo que le rodea. Entonces, un lugar así, yo creo que respetando el silencio y dejar oír los pájaros, el sonido de los árboles y todo, y junto con la ayuda de la descripción que ellos pueden leer, pues sí, la verdad que... Me parece fantástico, ojalá haya más. Yo conozco estas 2,
alguna más hay y ya investigaré y cuando lo sepamos lo comentamos aquí también. Qué bueno. Y nada, eso, quería hacer este paréntesis porque me parecía que era interesante, Mucho. sobre todo ahora en esta época en la que estamos, que aparte de para los propios asturianos, para toda la gente que nos visita durante esta temporada, pues que se puedan acercar al Parque Natural de Redes y visitar esta senda accesible, que la verdad que la ampliación quedó chulísima. Qué bien. Y dicho esto, nada, os cuento un poquito lo del propósito de agosto. Venga. ¿Vale? Decíamos que son cabos, tenemos todo el mes para disfrutar de los cabos, de la costa. Los sorteos para el mes de agosto, os avanzábamos ya la semana pasada, que tenemos un sorteo con Consta de Ser Onda Asturias, ¿vale? Que durante el mes de agosto pues se va a sortear la opción para que el ganador o ganadora pueda escoger entre una ruta guiada por Somiedo o un bivac. Le va a dejar escoger esta actividad que estuvimos hablando del bivac. Va a empujar un poco en una dirección, pero él siempre. Él lo va a intentar. Él siempre. A ver, yo, la persona que sea la ganadora de esta actividad, pues yo le aconsejaré que si nunca ha hecho un bivac en la montaña, que lo pruebe porque va a ser una experiencia que le va a encantar, ¿vale? Pero bueno, eso ya queda de manos de la decisión de esta persona. Simplemente, pues Consta le intentará guiar, yo le diré que se anime, pero bueno, luego ya la gente que decida si quiere hacer eso o que quiere hacer una ruta por Somiedo también fantástica, que a ver, que Somiedo es enorme, hay rutas para aburrir, y a lo mejor todo el mundo nos viene a la cabeza los lagos de Saliencia, el lago del Valle, pero es que hay rutas que son espectaculares, con lo que hablábamos el otro día de los teitos, con desfiladeros, que son absolutamente pasadas, con cascadas. Yo conozco ahí una cascada, la cascada de Quey el Agua, que es una pasada de cascada. Y ya te digo, cualquier de las dos opciones, el ganador o ganadora va a pasarlo genial en Somiedo con Consta. Y luego tenemos algo fantástico porque date cuenta que durante el mes de agosto el sorteo se va a hacer en septiembre. Claro. ¿Vale? ¿Y qué vamos a sortear? Bueno, pues un curso de identificación de setas. Bueno, claro. Con la empresa de Artesanamente, de los Oscos. Y además es un curso que a mí me parece fantástico porque es el día entero. Porque por la mañana se va a salir a los montes a recolectar las setas. Y luego por la tarde será pues el taller para identificarlas y olerlas. Y bueno, a mí me parece que el mundo micológico me encanta. Siroco, que como todos los meses nos sortea una prenda. Estamos un poco por ver, a ver este mes lo que nos regala, porque todavía no lo sabemos. Y bueno, y la visita a la bodega de Ordun, que todos los meses tenemos a la fábrica de borines y esta cerveza fantástica. Y para ello, pues hay que cumplir el propósito, que es hacer una ruta por un cabo. Y como os contábamos hace unos minutos, pues a ver, Chus y yo viviendo en Luanco y teniendo el Cabo Peñas al lado, pues la primera ruta que os tengo que contar es esa. Porque vamos, es que es lo que nos queda, el corazón tira. ¿Vale? Y lo bonito que es y fantástico que es. Pues aquí todo el mundo va a reparar su casa, no vas a ser ni la primera ni la última. Bueno, pues a ver, el paisaje protegido del Cabo Peñas, recorrer todo lo que es toda su costa, ¿vale? Que realmente no empieza en Luanco exactamente, empieza en la Punta La Vaca, empieza como a unos metros de Luanco exactamente. ¿Vale? Y llega hasta San Juan de Nieva, más o menos. Claro, se tendría que hacer en varias etapas, porque estamos hablando que recorrer toda la costa desde Luanco, por decirlo, ¿vale? En lugar de la Punta de la Vaca, desde Luanco vamos a poner, hasta el Faro, ¿vale? Son 13,75 kilómetros, solamente de ida. ¿Vale? Claro, estamos hablando de solamente de ida. Trecho. Y desde Peñas hasta el Faro de San Juan estamos hablando de 19 kilómetros. Sí, es. ¿Vale? Entonces, claro, habría que hacerla por etapas. Pero mira, hay una opción muy buena, que ya hablando de todo esto y seguimos en la misma temática, ahora mismo, y creo que ya lo contaba también, tenemos autobuses también que te llevan al Cabo Peñas. Entonces también es una opción buena, ¿vale? Para hacer todo el recorrido de ida y la vuelta a hacerla en bus, o viceversa, que Chus y yo muchas veces lo hacemos,
no es la primera vez que te planteas hacer una ruta y haces tu es que es larguísima, ¿vale? Claro, y buscas las opciones de transporte público para poder. Muchas veces hay gente que si va en pandillas, por decirlo así, o va más gente, pues llevan 2 coches, se dejan un coche en un lado, en el otro, y luego a la vuelta pues se acercan unos a los otros para hacer travesías a lo mejor de 19 kilómetros, porque claro, ida y vuelta estás hablando de que te quedan en 38, entonces claro. Eso ya es para nota. Vale, entonces sí es verdad que igual que esta ruta hay muchas más a lo largo de Asturias, no solamente de costa, también de montaña, que tienes transporte público, que puedes jugar con él para poder hacer las rutas más largas y no tener que hacerla en varias etapas. Claro. En este caso, igualmente sí que tendría que a lo mejor ser en 2 etapas, porque 19 y 13 estamos hablando de 32 kilómetros. Sí, es a ver, que hay gente que puede, ¿eh? Sí, no, bueno, hay gente para todo, pero es verdad que es un tute, ¿eh? Es verdad que son sendas costeras, no suelen tener mucho desnivel. A ver, si la hiciésemos entera, estamos hablando de 800 metros de desnivel. Para 32 kilómetros no es que sea mucho. No es tanto, pero bueno, te va a quemar igual la distancia. Pero da igual, 32 kilómetros hay que estar muy acostumbrado a caminar. Muy acostumbrado. Y claro, y controlar mucho el tiempo, quiero decir, ya puedes madrugar, porque no sé como mínimo en cuánto lo puedes hacer, es que son muchas horas. Sí, entonces lo ideal, a ver, yo creo que lo ideal es hacerlo en 2 etapas. ¿Vale? En 2 o en varias. Si tienes la opción del transporte público, pues es verdad que puedes hacerla en 2, ¿vale? Pues mira, me voy de Luanco a Peñas, en Peñas me doy un paseo, subo hasta La Gaviera. ¿La Gaviera estuviste alguna vez, Diana, en La Gaviera? Si lo estuve no lo sé, porque yo para los nombres soy un desastre. Vale, yo si no pregunto... Vale, La Gaviera es tú cuando estás en el Cabo Peñas, ¿vale? La imagen que nos viene a todos a la cabeza, yo creo, son esas 2 peñascos que salen hacia el mar. Sí. Vale, bueno, pues el más grande, tú puedes llegar caminando. No estuve, ya te lo digo. Puedes llegar caminando y tiene una cruz, ¿vale? Con un Belén. Y es el punto más al norte que puedes llegar caminando de Asturias. En Asturias. Es verdad, lo habías dicho una vez que yo la verdad no sabía que se podía llegar caminando. Y bueno, a ver, creo que ya lo dije aquí varias veces porque es un sitio que a mí me encanta y además me parece que tiene como un encanto tan especial de decir. Pero con cuidadín, ¿no? Tiene cierta dificultad. Un paso de unos 1,5 metros, 2 metros, que por el lado izquierdo es aéreo, por decirlo así, ¿no? Tienes ahí como diciendo, madre mía, el vacío, el acantilado de 100 metros a tu lado. ¿Vale? Pero por el otro lado es piedra, ¿vale? Es piedra y te puedes pasar bien. A ver, yo recomendaría ir hasta allí, por decirlo así, ¿vale? Y decidir tú si te atreves o no pasarlo, ¿vale? Porque hay gente... A ver, que a lo mejor para mí, que sí y es que no. Sí, para mí no lo veo complicado porque ya te digo, es un paso un poco aéreo. Si te asomas y haces tu madre mía, vaya desnivel que tenemos aquí hacia el vacío mar, me llama, mejor ¿vale? no asomarse. Pero no es que sea difícil, ¿vale? Simplemente es esa sensación de vacío de vértigo, que depende de las personas, le puede afectar o no, ¿vale? No es que sea un paso difícil, el que tengas que ir atado ni nada, ¿vale? Simplemente que es verdad que hay ahí un metro en el que pasas bastante cerca del borde y que si hay gente que tiene un poco de vértigo, esta sensación o ¿no? de vacío, de miedo un poco a las alturas, pues... Esa soy yo. Te puede afectar. Pero a ver, llegar allí y decir, es que más al norte de Asturias ya no hay, yo aquí ya no puedo llegar. Me imagino. A mí lo que pasa es que ahí se juntan 2 miedos, el de las alturas y el del mar, entonces claro, lo tengo complicado. Yo me muevo ahí desde arriba, observo desde arriba. A ver, ese tramito es muy corto, ¿vale? Es como 1,5 metros, algo así. Luego una vez pasas, luego ya es ancho, o sea, es ancho, ya no hay ningún problema. A ver, y es verdad que, claro, debe ser una sensación maravillosa. Sí, ves toda la costa, ves todo, a mí me encanta. A mí me encanta eso. Ya es muy bonito Peñas en general. Es muy representativo, por lo que tú decías al principio, por nuestra propia silueta, pero el entorno en sí, no sé si acabaron las obras, pues yo fui hace unos meses y ni siquiera sabía yo, ¿pero qué están haciendo aquí? ¿O por qué hay obras aquí? Fíjate. Prefiero no hablar. Ya, vamos a dejarlo ahí porque... Toqué un tema sensible sin querer. Sí, bueno, se me rompe el corazón con ver aquello, pero bueno, vamos a esperar a que acaben y que confiemos, por favor, en que lo que están haciendo que no rompa más de lo necesario. No lo sé, pero bueno. Es que está muy
al borde. Nada, vamos a la verdad que no, se me rompe el corazón cuando llegas allí y llegas allí y ves todo aquello, que acaben ya, porque necesitamos ver cómo queda aquello. Es que, bueno, yo fui, no sé si era invierno, bueno, hace varios meses, y mega, pues ahora que ya estará todo petado de turismo y sigue la cosa un poquito empantanada. Sigue. A ver, yo qué sé, nada, prefiero no meterme aquí en un berenjenal, pero bueno, nosotros, que es un sitio que visitamos toda la vida tantísimas veces, porque lo tenemos al lado de casa, pues bueno, pues la verdad que es un poco chocante ver ahora mismo aquello. Sí. Bastante chocante. La verdad es un lugar espectacular. Además, la última vez que fuimos, que ya estaba atardeciendo, que ya ves el faro diferente, que se empieza a iluminar, caminar por esa senda de madera, es muy bonito el lugar. Y a ver, la ruta que va de Luanco a Alpeñas a mí me gusta, pero es que la otra es brutalísima también, pero eso os la cuento otro día. Bueno, oye. Porque es mucho más larga, son 19 kilómetros, y bueno, para contárosla con más detenimiento, la dejamos ahí en suspense. Pero ya te digo, tenemos el Cabo Peñas como cabo principal de Asturias y el más llamativo, y tirando para casa, yo qué voy a decir de él. Pero tenemos un montón de opciones más. A lo largo del mes las iremos viendo. Tengo pendiente hacer una publicación intensa, como hago siempre a principios de mes, para darle ideas a la gente con las rutas, kilómetros y desniveles, para que la gente pueda escoger. Y nada, y que nos queda un mes por delante fantástico en agosto, Diana. Fíjate, justo ayer que estábamos hablando con la responsable de turismo de Coaña, y precisamente ayer estábamos hablando del Cabo San Agustín, ahí en Ortiguera. Qué guapo es. Tan fotografiado también por sus dos faros, que el moderno, a mí me parece precioso, sabes que es moderno, pero es precioso, y el más pequeñito de Mampostería, un faro guapísimo también, que luego pues lo que comentamos muchas veces con las rutas, ¿no? Que descubres otras cosas que a lo mejor no te esperas. Vas, por ejemplo, en este caso, vas al Cabo San Agustín y te paseas un poco por la localidad de Ortiguera, ese pasado tan ligado a la mar, ese monumento a los marineros, una ermita con muchísima historia, con muchísimos años, con las maquetas de barcos, pues un lugar muy guapo. Y la verdad, pues lo que hablábamos, que quizás son rutas, entre comillas, bueno, pues si haces entera la de Peñas, no, pero entre comillas un poquito más amables para el verano. La tenemos publicada, la ruta marinera, creo que se llama, no estoy segura. Tiene carteles y está muy bien indicada. Y la tenemos publicada del año pasado o del anterior, ya no me acuerdo. Y es preciosa, que es circular además. Bajas a la playa, esa pedazo playa que tienen con tantísimas escaleras, es preciosa. Y lo que tú dices de los faros, o sea, son los dos preciosos, pero yo creo que el conjunto es lo que les hace a los dos, ¿no? Un poco como tan especiales. Porque si los piensas en separado, dices tú, qué chulos los dos, pero es que juntos es más bonito juntos, es una zona súper fotografiada, y fíjate que además te asomas y vas viendo la costa hacia Asturias, hacia el centro de Asturias, y vas identificando lo que ves desde allí. Y bajar hasta el puerto es... sí, había también pues la Conservera, bueno, pues en fin, estos lugares con tanta historia. Creo que en su momento, creo que me habías hablado también, volviendo a Peñas, que desde ahí se iniciaba, cuando hablábamos de las minas, que desde ahí se podía llegar a ver los restos de la mina de hierro. Sí, la mina de hierro de la playa de Yumeres, bueno, fue la mina de hierro más importante de toda Asturias. Y bueno, y ahora el mar, cuando está un poco agitado, ¿vale? Ese hierro que está en el fondo luego bate y totalmente la orilla queda roja. Me había llamado mucho la atención. Queda roja, sí. A ver, hay un mirador antes de llegar a la playa, desde Bañugues, hay un mirador que no debe ser excesivamente conocido porque no se ve por las redes sociales, y ya sabes que si no se ve por las redes sociales es que no es conocido. Que no se han enterado de que está. No, ¿vale? Que desde ahí ves toda la playa desde lo alto, ¿vale? Y ya te digo, tiene que estar marea alta y un poco agitada, pero es espectacular porque sí que se ve ese contraste rojo del hierro. Así que nada, tenemos un montón de
O sea, Asturias es fantástica y su costa, pues, que vamos a hablar de ella. Un mes por delante. Sí que es verdad, estamos a 29. O sea, estrictamente todavía pueden ustedes... Sí, por supuesto. Hasta el viernes aquí formaciones rocosas. Seguir con las formaciones rocosas, o incluso el viernes una formación rocosa y el sábado ya una ruta con un cabo, y ya cumplieron los 2 meses. Pero bueno, una vez más descubriendo muchísimos lugares. Además es que la costa asturiana es muy rica en ese sentido, muy serpenteante, muy encrespada en algunos sitios. Pues bueno, cocinas muy guapas para ver y descubrir con vosotros. Como siempre, muchísimas gracias. Ya nos irás contando qué cabos vais visitando vosotros. Y pues eso, lo que nos decía Carlota, que si llegas ya, haces la ruta, estás cansado, pues seguro que tienes alguna playina cerca para ir a mojar un poco los piecinos, pues aunque sea. A ver las olas de calor que nos vienen este mes. Ay, bueno. Luego las echaremos de menos en diciembre, pero bueno. No sé si tanto, ¿eh? Yo mira, hoy estoy un poquito ya más, pero ayer fue un día devastador. Yo dormí fatal esta noche y mucho calor, bueno, en fin... En fin. No estamos. Esto es que somos del norte y nosotros no estamos acostumbrados a estos calores. Y bueno, y luego que Carlotina está morena, por lo menos disimula, pero yo estoy igual en agosto que en enero, pero bueno, eso ya es otro tema. Carlotina, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Y ya nos irás contando. Chao.